organizando y mientras tanto te voy contando quiénes estamos acá en esta entrevista contigo. Bueno, en este momento son 12 estudiantes del nivel de práctica de contextos no escolares de la licenciatura en Educación Especial de la Universidad de Antioquia. Bueno, en principio quiero preguntarte si te podemos grabar, porque estamos grabando esta sesión. Entonces queremos saber sí, no hay ningún problema. Tu consentimiento. Bueno, entonces frente a eso, Belia, queríamos contarte pues que eres una de nuestras invitadas muy especiales a este seminario que realizamos todos los viernes y que hace parte pues como de un curso de formación inicial de prácticas a las estudiantes de la licenciatura en Educación Especial de la Universidad de Antioquia. Son 2 estudiantes, pero trabajamos 4 líneas de formación o de investigación que de alguna manera surgieron en esta contingencia, porque inicialmente teníamos solamente como la intención de trabajar en 2 centros de práctica, uno orientado al trabajo con primera infancia y al otro con población víctimas del conflicto. En medio, pues, como de las contingencias, surgieron también con las estudiantes unas iniciativas, unos intereses, y tenemos entonces otras 2 líneas de interés de las estudiantes, una que está relacionada con el tema de diversidad cognitiva, trabajando en un centro de la ciudad de Medellín o indagando a través de la virtualidad, que es lo que nos ha podido permitir esta contingencia, y otro grupo de estudiantes que está muy interesado en conocer cómo es el trabajo con población afrocolombiana. Entonces vienen haciendo unos análisis muy interesantes y unas observaciones muy interesantes alrededor del trabajo con población afrocolombiana acá en la ciudad de Medellín. Entre los ejercicios que tenemos para el seminario está la formulación de una entrevista y la aplicación de una entrevista a un actor clave de la comunidad que es objeto pues como de investigación para ellas. Entonces queremos pues como agradecerte mucho tu disponibilidad, porque además sé que eres una mujer súper ocupada. Además, ahora nos contarás todo eso, pero quiero que sepas entonces que aquí estamos las 12 estudiantes que están invitadas pues como a escucharte, pero básicamente son 4 estudiantes las que van a hacer cargo de esta entrevista y van a liderar este momento, que son Sara, Luisa Fernanda, Estefanía y Laura Carolina, para que tú tengas como el contexto general. Entonces, te damos la bienvenida y invito a las niñas a que se apropien de este espacio de entrevista y te mando un fuerte beso y un gran abrazo. Otro beso y otro abrazo. Creo que aquí ya encontré un lugar donde se ve decente. Bueno. Me alegra muchísimo verte y muchas gracias por la invitación a las estudiantes y un saludo especial a todas quienes están conectadas. Buenos días, mi nombre es Sara, yo voy a ser la encargada de llevar la entrevista a cabo. Al igual van a estar mis otras 3 compañeras, por si en algún momento hay que intervenir o aclarar algo. Bueno, ya nos hemos estado comunicando, entonces, bueno, de antemano queremos expresarle nuestra gratitud por su disposición y la apertura para llevar esta entrevista a cabo. Como la profe ya lo mencionó, la entrevista está siendo grabada y quisiéramos empezar conociendo por su experiencia y su motivación para el trabajo con esta población afrodescendiente. ¿De dónde surgió la idea y cómo ha llevado a cabo la creación del Centro Educativo y Cultural Motete que tú tienes, pues que tú lideras? Bueno, pues Sara, me da mucho gusto saludarte. Lo primero que es importante en todo esto es que yo soy una mujer afro, ¿cierto? Y es muy importante en estos contextos también pensar que se necesitan proponer y generar procesos endógenos
no está mal que una persona de una comunidad o de un grupo social lidere proyectos o proponga ideas para otras comunidades. De ninguna manera está mal, ¿cierto? Está bien, pero siempre hay que procurar, por un simple asunto de identificación y de confianza, que ojalá los proyectos nazcan también de las propias comunidades, porque pues hay un asunto de comprensión del contexto y de comprensión de la cultura, porque pues es en sí mismo uno, ¿no? Y es trabajar con las personas de uno. Yo soy comunicadora social periodista, estudié en Medellín, en la Universidad de Antioquia, y allá empecé mi vida profesional. Bueno, hice buena parte de mi vida profesional. Y un día me cansé de la ciudad y decidí regresarme para mi tierra, que es el Chocó. Decidí regresarme para Vallasolano por algunas razones que pues son muy anecdóticas, pero ahora no tenemos tiempo de contarlas, pero al final terminé en Quibdó y parte de lo que encontré, porque me pasé meses observando y buscando, es que en el departamento hacían falta procesos de promoción de lectura, ¿sí? Por fuera del aula. Si bien ya en el aula los procesos son precarios, pero se necesitaba promover espacios no convencionales, espacios no escolarizados para el encuentro, ¿sí? Y en particular para promover la lectura, la escritura y las artes. Hay muchas manifestaciones artísticas acá, muchísimas. Las personas tienen una fuerte tendencia hacia lo artístico, pero hay pocos espacios para promoverlo, para visibilizarlo, para que los demás puedan apreciarlo. Entonces, lo que identificamos fue eso y en particular un librito que siempre menciono, que es de Federico García Lorca, que se conoce como Dime qué lees y te diré quién eres, que es la primera entrevista, el discurso que él pronunció cuando inauguraron la primera biblioteca de su pueblo. Fue muy inspirador para mí eh, porque me permitió afianzar la idea de que lo que necesitan los pueblos es educación y cultura, ¿sí? Espacios para el encuentro, como las bibliotecas, eh, y en particular la lectura como un elemento emancipador, ¿cierto? Porque siempre que liberamos la mente, liberamos el alma, el espíritu y podemos acceder a nuevos caminos. Entonces, el proyecto inicial era irnos con un motetico, que es un canasto, que es lo que significa motete, porque el planteamiento es que toda la vida hemos llenado los motetes, o sea, los canastos, los equipajes, con comida para el cuerpo y que hay que llenarlos con comida para el alma, que son el arte y la cultura. Entonces, el planteamiento inicial era ese, como ir por los barrios, eh, llevando un motete lleno de libros y leyéndole a los niños, pero bueno, eso fue cambiando y motete se fue convirtiendo en una cosa mucho más grande que un pequeño motete, con muy buena receptividad de la ciudadanía, pero en esencia así nació y empezamos a desarrollar actividades en Quibdó en el 2016. Muy bien. Teniendo en cuenta de que nos cuentas que empezaste de esas comunidades, de esos pueblos al inicio, ya luego Motete creció. Entonces, ¿usted qué impacto cree que ha tenido esta iniciativa que usted ha liderado en las comunidades? Son las acciones educativas y culturales que se promueven de Motete. ¿Qué impacto tuvo en esas comunidades donde se empezó y ahora también ya siendo Motete lo que soy? Pues fíjate que anoche, por ejemplo, yo me quedé hasta muy tarde trabajando en algo eh, y muy tarde me llegó
un mensaje de una chica que hace parte de un club de lectura de Motete, de Liliana. Me escribió que no se podía dormir y que quería saber yo cómo estaba y quería saludarme. Liliana vive en el Futuro 2, que es el último barrio de la zona norte de Quibdó. La zona norte es la zona de mayor población que llegó en situación de desplazamiento, es decir, donde se instalaron las personas que llegaron en los años 90 a Quibdó en situación de desplazamiento. Es una zona muy grande, con muchos habitantes y muchos barrios con familias que han sido vulneradas, cuyos derechos han sido vulnerados. Y bueno, conversé un poco con ella y recordaba que Liliana está hace 3 años, un poco más, en Motete, en los procesos de Motete. Es una chica de 16 años que entró tarde al sistema escolar, pero ha avanzado de manera muy acelerada. Y ha avanzado de manera muy acelerada, en parte porque también tiene la capacidad de hacer otras lecturas, de acceder a otras cosas, y pues es una chica que no engrosa las listas de embarazo adolescente, por ejemplo. ¿Sí? Cuando pienso en Liliana, pienso en Yajaira, pienso en otros niños y niñas que tienen similares circunstancias, o en los niños, pues que yo los llamo niños, pero ya son jovencitos que empezaron con nosotros siendo niños y pues que hoy no están en un grupo al margen de la ley, por ejemplo, ¿cierto? Y puede que sean 5 o 10, aunque en este momento nosotros trabajamos con 173 niños y niñas en 5 barrios de Quibdó, más con 51 en el centro de Quibdó, y en el grupo anterior, que ya se graduaron del programa Selva de Letras, graduamos 63, sí, se me olvidó, 63, 63 niños y niñas. Pero yo no soy tan amiga de tantos números, sino de decir cosas como esta, ¿cierto? O sea, hoy Liliana no está en embarazo y tiene 16 años. Y es muy recurrente en Quibdó que una persona con las condiciones de Liliana o ya no esté escolarizada, o esté embarazada, o ya tenga un esposo, un compañero, y eso es un gran impacto para nosotros. Hay un grupo de adolescentes que llevan un montón de tiempo con nosotros, en el grupo que está Liliana, y hay niños de los colegios más pudientes, por así decirlo, si cabe, de Quibdó, y niños de la zona norte, y nosotros hemos roto una barrera entre zonas de la ciudad, y son niños que se quieren y que se entienden, independiente de que sean de zonas diferentes, y son niños que probablemente nunca se hubiesen encontrado si no hay un club de lectura que los convoque y en el que ellos puedan encontrarse. Entonces, siento que el impacto para nosotros hoy es así, más que con los números, es ese tipo de impacto. Las familias valoran lo que hacemos, los artistas que están en nuestros procesos artísticos y culturales valoran lo que hacemos. Buena parte de nuestro departamento y de la ciudad valoran lo que hacemos, y creo que eso es muy significativo. Y lo que decía al principio, para la gente es relevante, y para nosotros también, saber que hay una identificación. Ayer, por ejemplo, un artista gráfico con el que vamos a emprender un proyecto, lo llamé para explicarle lo que buscábamos con ese proyecto. Él se había negado a participar en el proyecto, pero luego que yo lo llamé me dijo, bueno, es que es muy distinto cuando me llama alguien de mi propia etnia y me cuenta lo que se busca con ese proyecto. Entonces lo que siento es que un poco Motete es eso también, ¿sí? Somos nosotros haciendo cosas para nosotros, y por supuesto nos apoyan muchas personas de fuera. Sin los voluntarios y los amigos, Motete no sería nada. Pero es bien distinto
lo que se logra cuando hablamos de una iniciativa endógena. Sin duda alguna, no solo se ha ocasionado impactos a chicas como Liliana, sino a muchas personas. Yo creo que a todos quienes han pertenecido a Centro Motete han tenido un antes y un después y ha impactado su vida de una manera muy positiva y usted ha sido parte de esto. Ahora queremos hablar de la fiesta de lectura del Chocó. Nosotros conocemos su trayectoria como gestora organizadora de Flecho, que es la fiesta de lectura del Chocó. ¿Podrías hablarnos de los retos y beneficios que ha traído este festival para la comunidad chocuana? Claro que sí, mira, nosotros lo que pensamos un poco es que el conflicto colombiano, el conflicto armado colombiano, afectó muchos derechos, ¿sí? Todos los derechos, seguramente. El derecho a la vida, quizá el más afectado, el derecho a la tierra, el derecho a la familia, todos los derechos de los niños y las niñas a los que fueron, que han estado sometidos a todo este conflicto, y digo han estado porque en el Chocó, en las zonas rurales sobre todo, siguen estándolo de manera muy fuerte. Y todo el proceso de reparación y el proceso de reconciliación y de construcción de paz, pues viene atendiendo distintas caras de esta vulneración. Entonces, hay proyectos o procesos, digamos, que permiten la reivindicación en tema de tierras, hay procesos que permiten la reivindicación digamos, para las víctimas que han tenido familiares asesinados, bueno, todo eso. Pero el derecho a la cultura ha tenido muy poca reparación, ¿sí? Y también muy poca medición del impacto del conflicto en el derecho a la cultura, en los procesos culturales de los pueblos. Y esto es sumamente significativo, porque el miedo, el terror y todas las cosas que vulneraron a las personas terminan afectando las prácticas culturales. Tú no siembras lo mismo o probablemente dejas de sembrar si ya no estás en tu tierra y te vas a otra. Prácticas como los encuentros alrededor de una fogata o un mechón en una noche de luna llena, o fiestas que se desarrollaban en los pueblos, dejaron de hacerse porque pues ya no había quien, o habitaba un terror tal que nadie iba a salir a proponer que se hiciera una actividad cultural, ¿cierto? Incluso en el muy conocido caso de Bojayá, que afortunadamente es muy conocido y no queremos que se olvide nunca, una de las cosas que más se comenta es la imposibilidad de hacer todos los rituales mortuorios de sus seres queridos, ¿cierto? Y pasaron 17 años para poder cantar un alabado y para poder hacer un velorio y para poder enterrar a los familiares. Y todo eso es una afectación en las prácticas culturales. Y todo eso es una afectación al derecho a la cultura, el no ejercicio del derecho a la cultura. Y en el Chocó, entonces, pensando en todos los demás procesos de vulneración que vienen desde la colonia, desde la conquista de la colonia y todo lo que representó la esclavización para nuestros pueblos, entonces no tener un teatro, entonces no tener espacios culturales, no tener suficientes espacios de formación, todo esto representa vulneración del derecho a la cultura. Entonces, lo que nosotros intentamos proponer con Flecho, que es la fiesta de la lectura y escritura del Chocó, es generar un espacio para encontrarnos, para reconstruir un poco, de alguna manera, el tejido de la palabra, ¿sí? Que ha sido fundamental en los pueblos afro y en los pueblos indígenas. Siempre el canto ha acompañado la siembra, ha acompañado los encuentros, la palabra narrada, los cuentos,
han acompañado a nuestros pueblos, por eso tenemos muchos cuentos tradicionales que se han transmitido de generación en generación, que vinieron desde África y hoy aún se repiten. Y es necesario generar espacios para que esto se siga cultivando, para que esto se siga transmitiendo. Al año pasado, yo lo contaba por ahí en una conversación, estuve en una charla en Bogotá y uno de los asistentes me dijo que por qué en el Chocó era el sitio de Colombia donde más se buscaba en Google la palabra poesía. Y yo le dije que yo no sabía, que primero no conocía el dato y me alegraba mucho escucharlo, pero que sin duda yo creía que estaba relacionado con la actitud literaria del pueblo afro, ¿sí? Que aunque no esté reflejado en una biblioteca vasta, publicada, pues está ahí, porque la literatura no es solamente lo que se logra escribir y publicar, sino en esencia lo que se construye, el lenguaje simbólico que somos capaces de construir, ¿cierto? Y que somos capaces luego de convertir en canciones, que también son poemas, o de convertir en cuentos, o de convertir en cualquier tipo de narración. Y eso es parte fundamental de nuestra cultura. Entonces, lo que decidimos fue generar un espacio para esto con un propósito adicional muy importante, y es también hacer que ese universo literario que tiene el Chocó y que es el Chocó, digamos, tenga un mayor espacio en el universo del libro a nivel nacional. Creo que lo hemos logrado. Entonces, por eso es importante que vengan autores de fuera y que se genere un encuentro muy horizontal. Es muy lindo porque acá nadie sabe quién es Ricardo Silva Romero y no le importa, ¿cierto? Entonces, pero si viene Ricardo Silva Romero, van y lo escuchan y se encuentran con él y se divierten sin guardar ninguna, sin mirarlo hacia arriba, ¿cierto? Nadie sabía quién era Carolina Sanín. Las personas vinieron a escucharla y conversaron con ella, y Carolina Sanín fue a Tutunendo y paseó y se encontró con nuestro departamento. Sí, no hubo filas para firmas de autógrafos, nunca en Flecho hay filas para firmas de autógrafos. Pero es el momento del año en el que hay librería en nuestro departamento, en Vallasolano y en Quibdó. Y eso es muy importante para nosotros. Hemos logrado hacernos visibles también en los medios nacionales y en algunos internacionales, y eso nos ha permitido contar también con distintos aliados para los procesos que desarrollamos. Son iniciativas que, como se menciona, han logrado esa visibilización, para las demás personas, de que el pueblo sea visible y se trabaje por esos derechos, como usted lo mencionaba, que a veces son vulnerados. Dándose algo como más desde su opinión, teniendo en cuenta sus conocimientos, su experiencia profesional y laboral, ¿usted cuál cree que serían los retos que el país debe de asumir para la inclusión y la valoración de esa población colombiana, que sin duda ya es más visible, pero sigue estando como esos derechos vulnerados? Bueno, los retos son enormes. Yo pienso que primero hay un trabajo conceptual, ¿sí? Y es entender que visibilización, es decir, que reconocimiento no es visibilización, ¿sí? Recientemente yo siento que hay mucha confusión al respecto, y ayer, por ejemplo, que era el Día de la Afrocolombianidad, entonces la gente habla de reconocimiento, y entonces reconocer todos los aportes de la gente afro y hacer un reconocimiento a los afros que se han destacado, y el reconocimiento de la cultura, de la danza, de la música, y ahí hay un gran error. Cuando nuestros mayores y antepasados, quizá no tan mayores, pero sí líderes de nuestro pueblo, trabajaron por la reivindicación de derechos y trabajaron por el reconocimiento. Hablaban de eso, de la garantía de derechos. Hablaban de la posibilidad
de que una vez abolida la esclavitud, los pueblos negros, las familias y las personas pudieran acceder a los mismos derechos que las personas mestizas. Eso es el reconocimiento. Por lo tanto, no se trata de destacar a un negro sobre otro o a un afro sobre otro o de celebrar a uno por encima de los otros. Se trata de que todos los negros tengan los mismos derechos que el resto de la población y puedan ejercerlos. Cuando llega la Constitución de 1991, el término de reconocimiento se hace muy importante porque lo primero que tiene que hacer una nación para garantizar los derechos de una población es reconocerla. Es decir, este es un país diverso, es un país que tiene un pueblo que no es homogéneo, que tiene unas personas afro, que tiene unas personas indígenas, que tiene unas personas raizales, unas personas palenqueras, unas personas negras y tiene una población mestiza, tiene una población rum, que son gitanos, tiene población con discapacidad, tiene mujeres, tiene población LGTB. Entonces, el país tiene que entrar y decir, no somos una sola cosa y no tenemos la misma historia. Venimos de condiciones diferentes. En Colombia y en toda América hay afrodescendientes, hay afro-latinoamericanos y afroamericanos, única y exclusivamente porque existió la esclavitud. Posteriormente, pues claro, sí, ya vinieron otros afro porque vinieron a estudiar o a explorar, o pues vinieron africanos como por otras condiciones, pero quienes somos afros nacidos en América, con una descendencia de 4, 5, 6 generaciones, estamos aquí única y exclusivamente porque un antepasado nuestro fue traído como esclavo, ¿sí? No hay otra razón. Eso quiere decir que todas las personas afro-latinoamericanas y afroamericanas compartimos un pasado de vulneración, un pasado de exclusión, un pasado sin derecho a nada y sobre todo un pasado de deshumanización, porque la clave para poder esclavizar a nuestros mayores fue decir que no eran humanos, ¿sí? Que eran inferiores y por tanto podían ser esclavizados, así como hoy nosotros nos sentimos con el derecho de sacrificar animales para consumirlos o para otras cosas, digamos no tanto el consumo porque pues podría hablarse de la cadena alimenticia, pero los sacrificamos para usar su piel o los sacrificamos a unos que no nos los comemos simplemente porque consideramos que podemos hacerlos porque nos sentimos superiores. Entonces, todo el sistema diseñó una estructura donde claramente nosotros quedábamos como inferiores para poder ser esclavizados, ¿sí? Eso no se borra de la noche a la mañana. Fueron 4 siglos de esclavitud, de esclavización, que no se van a borrar en un siglo. Y durante ese siglo, entonces, se luchó por el reconocimiento, es decir, que el país fuera capaz de aceptar formalmente, oficialmente, abiertamente, que hay una población que proviene de ese flagelo, ¿sí? Y eso solo ocurrió en la Constitución de 1991 y posterior a eso, pues la Ley 70 de 1993 es la que reconoce a los pueblos étnicos y les reconoce el vínculo con la tierra y la posibilidad de tener territorios colectivos. Pero las acciones legales no impactan necesariamente y mucho menos de manera inmediata en las acciones, en las situaciones morales, ¿sí? Y en las situaciones éticas. Entonces, Colombia es un país racista. Es un país en el que tenemos muchos niños que van a la escuela y la misma maestra les dice el carboncito, los saca del salón,
les hacen chistes, los señalan, ¿cierto? Cuando vamos a un partido de fútbol al jugador afro le gritan negro hijo de tanta, ¿cierto? A mí me ha pasado que me ponen problemas para entrar a un lugar o que me persigue un vigilante en un supermercado si estoy sola. Y así tenemos cientos de historias, porque en la cabeza de la gente siguen creyendo que nosotros somos inferiores. Y eso es como lo más visible, pero hay otras formas de racismo también muy fuertes, como por ejemplo la condescendencia y la estereotipación. Entonces decir que todos los afros bailamos y que todas las mujeres afro tienen las caderas grandes y que son buenas en el sexo y que todos los hombres afro también, y que lo nuestro es la rumba y que lo nuestro es la alegría. Todo eso es encasillarnos, meternos en un estereotipo y creer que son capaces de hacerlos porque se sienten superiores, ¿sí? Es decir, es la misma lógica, ya no te esclavizo, pero te asigno unas características que son las que yo creo que debes tener. Entonces yo me cambio de calle porque viene un muchacho afro y me debe robar, seguramente viene a robarme, o conozco una persona afro y no se me ocurre que sea de Medellín, tiene que ser chocuano, porque es que en Medellín no hay afro, ¿cierto? Todos los afros son chocuanos, o es del Pacífico. Entonces, hay en la sociedad colombiana toda una serie de prácticas arraigadas que son un gran reto a superar. Y por eso yo creo que los retos son de un lado institucionales, en toda esa garantía de derechos, pero también son de un lado sociales y personales. Cada ciudadano colombiano tiene que cuestionarse sobre cómo lo habita el racismo, así como tiene que preguntarse cómo lo habita el machismo, que son cosas que nosotros replicamos porque fueron las que aprendimos. ¿Qué estamos haciendo para que los profesores se hagan preguntas sobre el racismo en las aulas? Por ejemplo, casi todos los hijos de mis amigos que son afro y que estudian en Bogotá o Medellín han sufrido un episodio de racismo. Y muchos de sus profesores, la mayoría lo que dicen es que no ponga atención que es un chiste, y de ninguna manera es un chiste. Entonces, todo esto para decir que el reto es muy profundo. Los retos son muy profundos. Vienen desde lo individual y vienen desde lo institucional. Pero yo particularmente, como tengo alma de maestra, de profesora, de docente de diseño Belia, siempre me decanto por esos retos personales, porque es que un gobernante que tiene a su cargo la responsabilidad, por ejemplo, de garantizarle derechos a la población indígena, como lo que estamos viendo en este momento en el país, no lo va a hacer igual si es un ser racista. Lo vimos esta semana con las declaraciones de los funcionarios del Ministerio del Interior. A ellos no les importa la población indígena. Están ahí ganándose un gran dinero como empleados públicos y no entienden la importancia de la reparación y no entienden la importancia del verdadero reconocimiento de estas poblaciones. Si esa persona que llega ahí antes ha sido un ser humano, un individuo que ha cuestionado su propio racismo, que ha cuestionado su modo de ver al otro, entonces corremos menos riesgos de que sea un funcionario que diga este tipo de cosas, porque de entrada cambia, por ejemplo, su lenguaje, ¿sí? Pero más que nada cambia su visión del otro. Entonces siento que tenemos unos retos pedagógicos muy grandes, porque yo también siento que eso hay que enseñarlo, la gente no lo tiene aprendido. De hecho, lo que hacen es replicar unas prácticas que estaban validadas durante toda su vida. Entonces, por ahí siento que van los retos. Claro que sí, es verdad. Se mencionaba de que primero es un reconocimiento
no tanto de aceptación, sino reconocimiento de las otras poblaciones. Y entre esas otras poblaciones también podríamos incluir a las personas con discapacidad. Queremos conocer si usted ha tenido la oportunidad de trabajar con alguna persona con discapacidad y en caso de que sí, cómo ha sido esa experiencia, porque también es una población que puede ser en momentos vulnerada. Bueno, nosotros en uno de nuestros grupos tenemos un niño que, digamos, tiene parálisis cerebral, como un tipo de parálisis cerebral, pero él participa en el club de lectura como los demás y desarrolla las actividades que su movilidad le permite. Siempre va con su hermana, que es un poco más grande, y la verdad es que no somos especialistas en el tema, sin embargo, consideramos que no había un impedimento real para que él participara con los otros niños en todo el proceso, ¿sí? Y pues para nosotros Juan Carlos es un niño más del club de lectura y escucha las lecturas y accede a los libros y está en todo el proyecto de Selva de Letras. En algún momento estuvimos trabajando con población sorda, haciendo un ejercicio de llevar algunos títulos de literatura infantil y juvenil con población afro a la lengua de señas colombiana. Logramos hacerlo como con 2 libritos y salió muy bien, pero ellos han tenido como impases en su proceso organizativo y pues eso ha sido también un poco más, ha dificultado el trabajo, digamos, nosotros seguimos igual con la disposición, pero bueno, ellos primero tenían una organización, luego se dividieron, luego ya no había organización, bueno, un poco complicado. Eso es lo que, el contacto que hemos tenido, pero pues como menciono, no somos expertos en el tema, pero estamos abiertos también porque siempre repetimos que no podemos replicar las prácticas de exclusión. Repitiendo lo que dices de que no son expertos en esos temas, sin embargo, han sido también personas que incluyen y han aceptado a esas personas en los trabajos y los han pues trabajado todos en grupo. En su opinión, ¿cuál cree que es la importancia del papel del educador especial para el trabajo con la población afrocolombiana? Pues yo creo que tienen mucho que enseñarnos porque hay mucho tabú en la población afro con relación a las personas con discapacidad. Eh, en muchas familias esconden a los niños con discapacidad eh, y agrava sus problemas. Eso lo agrava. Ha sido muy difícil realizar censos aterrizados, particularmente en el departamento del Chocó, porque nosotros tuvimos la posibilidad de hacer una reunión con el Instituto de Ciegos y Sordos a nivel nacional y nos explicaban la dificultad de esto en un departamento como el Chocó, porque las personas, bueno, también tuvimos la posibilidad de hablar con alguien del Comité de Rehabilitación de Antioquia y, y nos explicaban que era similar, esconden a las personas, las dejan en la casa, no saben cómo tratarlas, entonces mejor las dejan por allá reducidas y excluidas y pues sabemos el efecto tan negativo que esto tiene. Esto de que se deriva, como la población afro en su mayoría tiene unos bajos niveles de acceso a la educación. Entonces, todo este tabú viene de la no educación, de la falta de educación, ¿cierto? Entonces, si uno no conoce, si uno no sabe, si uno es además una persona analfabeta, mucho menos va a saber qué hacer con una persona con discapacidad y lo que puede causarle es vergüenza y creer que tapar el problema es lo que lo soluciona. Entonces los educadores especiales en un contexto como el nuestro, pues vienen a ser muy importantes. Infortunadamente no tenemos suficientes educadores especiales.
no sabría decir siquiera si tenemos unos cuantos en el Chocó, porque no hay instituciones de educación especial. Y pues reciben como acompañamiento algunas familias desde otros procesos como los del bienestar familiar, y considero que eso es insuficiente. Claro que sí, resaltando siempre la importancia de la educación en todos los contextos, con todas las poblaciones. Hablemos de, teniendo en cuenta la situación de la pandemia actual y el confinamiento de las comunidades, ¿qué perspectivas se han planteado para dar continuidad a las actividades educativas que son tan necesarias para que estas personas que pertenecen al Centro Cultural de Motete y de Flecho no queden como sin ellas? ¿Qué han hecho? ¿Cómo lo han trabajado? ¿O cómo se han repensado en esa situación? Sara, nos falta mucho porque tengo enseguida una reunión. No, si quieres, finalizamos con esta pregunta. Ok. Le damos tiempo. Bien. Pues lo primero es que esto es una cosa absolutamente novedosa y extraña para todos. Entonces, nos pasamos un buen tiempo sin saber qué hacer. De hecho, todavía estamos haciéndonos preguntas y nosotros tratamos de tomarnos el tiempo para hacernos preguntas y para indagarnos, bueno, esto cómo lo vamos a enfrentar. Solamente hace unas 3 semanas estamos en este proceso de revisión y retomando como los proyectos, volviéndonos a reunir con los aliados para ver cómo se activan todos los procesos desde la virtualidad. Ayer, por ejemplo, tuvimos nuestro primer encuentro virtual con los maestros que trabajamos y salió muy bien, con resultados tristes también, porque, o con información, más que resultados, con información triste porque entre menos grado tienen los chicos y las chicas, hay menor acceso a las actividades virtuales porque hay una mayor dependencia de los padres. Entonces, lo que encontramos fue que los niños de primaria, con los docentes, las docentes que trabajamos y las que se conectaron ayer, los docentes de primaria y de sexto grado, está accediendo más o menos la mitad de la población a los trabajos que las maestras envían a través de WhatsApp o en la distancia. No hay suficiente acceso, pero al menos pudimos trabajar con las maestras y darles algunas herramientas para que ellas descarguen material y puedan ponerlo a disposición de los chicos y las chicas que están estudiando. Ya los que están en grado 11, pues sí están participando más, porque pues tienen una mayor autonomía para intentar solucionar el modo de comunicarse con las docentes. Mañana tenemos un ejercicio de retomar un club de lectura vía electrónica, vamos a ver cómo nos va y estamos ya en visitas con las familias del programa Selva de Letras para empezar a enviarles trabajos a la casa. Entonces, y estamos, ya la agenda cultural llega en junio con su mayoría virtual y la próxima semana tenemos acciones comunitarias de promoción de lectura que se hacen en contexto de distanciamiento. Entonces, desde una casa con un parlante, como yo lo he hecho acá en Valle Solano, se le cuenta un cuento a los niños que salen a sus ventanas, a sus balcones. Bueno, son como algunas de las acciones que hemos adelantado. Muy bien, sí, a todos los sectores les tocó como el repensarse las actividades como se tenían planeadas. Bueno, ya para finalizar la entrevista, nos gustaría saber cómo se sintió en este espacio de conversación y si le gustaría agregar algo más. Lo damos por finalizado. No me gustaría agregar algo más. Mentira, siempre me gustaría agregar cosas, sino que no tengo mucho tiempo ahora. Estoy muy agradecida con ustedes por este espacio, por este tiempo. Mucho ánimo en lo que sigue y nada, pues bienvenidos por aquí a seguir conociendo a Motete, invitadas a seguirnos en las